Háblanos, Johnny, ¿qué es la innovación educativa? Bueno, la innovación educativa tiene que ver con buscar nuevas maneras de hacer las cosas en el aula o en la escuela y tiene que ver con resolver problemas y atacar el asunto que es la misión de la escuela, de preparar a los niños para su futuro, que hoy en día requiere de una innovación bastante grande. No se puede seguir enseñando de la misma manera que siempre. Pero algo importante aquí es recordar que la innovación educativa no siempre tiene que ver con la innovación tecnológica. La innovación tecnológica en el mundo, digamos, por fuera del aula, ha llegado a desarrollar la sociedad de cierta manera que sí requiere de una innovación educativa, o sea, pedagógica, que con o sin la tecnología. O sea, tenemos que preparar a los niños para un mundo moderno que tiene mucho que ver con su vida digital y su vida tecnológica, pero en el aula no tenemos que meter la misma tecnología que tienen los niños. Pero sí es importante tomar esa perspectiva en cuenta al iniciar el proceso de aprendizaje o el proceso de enseñanza, tomando en cuenta que los niños tienen acceso a la información por todos lados, con sus celulares móviles pueden encontrar cualquier tipo de información y tienen que saber utilizar esa tecnología de una manera productiva o pedagógica. Y ahí sí tenemos que innovar en el aula en cuanto a la pedagogía. ¿Qué riesgos o dificultades tiene lo que es la innovación educativa? Bueno, una dificultad grande es que muchas veces se piensa que hay que introducir tecnología nueva y enfocarse en la innovación tecnológica para lograr una educación innovadora. Pero no es siempre así y esa dificultad causa más confusión que soluciones. O sea, hay más preguntas nuevas acerca de cómo utilizar la tecnología de una manera eficaz y cómo aprender de la tecnología para empezar. Y eso es como una gran dificultad cuando se intenta innovar y hay muchas soluciones tecnológicas que se intenta aplicar. Pero sin saber cuál es el propósito de esa tecnología, pensando en cuál es el propósito de la innovación educativa y cuál es nuestra, digamos, metodología pedagógica, no se va a saber bien cómo utilizar la tecnología. Esa es como la dificultad fundamental que veo como un gran problema. ¿Y cómo se soporta una innovación constante? Yo creo que tenemos que seguir el proceso de desarrollo de los niños y de la sociedad, que es la vida real de los niños, o sea, qué hacen los niños hoy en día por fuera del aula, en su tiempo libre, en los fines de semana, qué actividades extracurriculares tienen. Y ahí sí vemos el progreso de la sociedad. O sea, hasta los adultos introducimos muchos elementos nuevos en la vida laboral, en cuanto a la tecnología, por ejemplo. Y hay elementos del mundo laboral que llega al mundo educativo, como son los programas de software de PowerPoint, Excel, Word, etc. Pero esos programas nunca fueron diseñados para niños, pero han llegado a ser, digamos, herramientas que cada niño tiene que aprender o ha tenido que aprender tarde o temprano, porque los adultos han pensado Pero que no es es así. muy común como que los niños... No, o sea, el hecho que un niño de bachillerato tiene que hacer una presentación de PowerPoint, cuando la revolución de PowerPoint fue hace 20 años, y ahora hoy en día el mundo laboral intenta aprender cómo no utilizar PowerPoint para dar una presentación mucho más interesante, porque esconderse detrás de una presentación PowerPoint sin saber cómo se usa el PowerPoint efectivamente, no va a ayudar a nadie. O sea, ahí el mundo educativo está muy atrasado en el uso tecnológico por haber intentado copiar el mundo laboral. Pero si buscamos innovar a través de la perspectiva de los niños son muchas veces los primeros consumidores de innovación, de productos digitales desde hace varios años ya. Podemos aprender mucho acerca de qué tipo de herramientas queremos utilizar. Y si preguntamos a los niños que cómo quieren hacer una cosa, cómo quieren realizar un proyecto, cómo quieren aprender de una materia, qué herramientas quieren utilizar. Porque lo que sí
ha cambiado mucho, lo que cambia continuadamente son las herramientas que utilizamos. Desde la humanidad antigua siempre se ha innovado en cuanto a las herramientas. Y ahora ese cambio pasa tan rápido que los docentes no tienen oportunidad de ni entender qué tipo de herramientas existen, qué tipo de aplicaciones existen para ciertas necesidades en los medios sociales o en los celulares móviles. Pero si preguntamos a los niños, ellos sí saben, porque ellos son más, están absorbiendo toda esa información que les llega. Más curiosos por naturaleza y están viviendo en ese mundo todo el tiempo. Crecieron en ese mundo y es su mundo. Y tenemos que mirar qué es lo que está pasando en ese mundo para poder continuadamente ser relevantes en la educación. Tenemos que ofrecer un servicio relevante. Eso es lo que debe ser la educación, un servicio a los niños y a los padres que sea relevante. Y ahí sí creo que es la clave, seguir qué es lo que están haciendo los niños, cómo puedo ser como docente relevante para el futuro del niño. Y el futuro no de 10, 15, 20 años hacia adelante, sino un futuro de 5 años. Si entramos hoy en día a estudiar, como en Finlandia, a los 7 años, en 5 años ya tenemos 12 años y hay muchos youtubers que ya dejan de estudiar a los 12 años porque ya no ven relevancia con los estudios. Que eso se está viendo mucho desde lo que es la era de los millennials, que muchos de hecho no entran ni a la universidad por estar en ese mundo tecnológico, lo que usted dice que son los youtubers. Claro, y eso lo vemos en la universidad apenas, porque apenas en la universidad los niños, los jóvenes tienen esa libertad de escoger si van a estudiar o no. Lastimosamente, diría yo, no tienen esa oportunidad de escoger en cuanto a la primaria y la secundaria, pero creo que hasta muchos niños podrían aprender mucho más de la vida y prepararse mucho más si no verían a la educación como algo obligatorio, sino más como un privilegio, y sería un privilegio si nos estarían obligados a ir allá todos los días. Entonces, en este caso, las escuelas públicas tendrían más desventaja frente a las privadas, sabiendo que ellas tienen más, digamos, recursos y autonomía. Muchas veces sí, los colegios privados tienen de pronto no siempre más recursos, pero tienen, digamos, la posibilidad de tomar decisiones más rápido y en otros casos sí tienen más recursos para invertir más en innovación tecnológica, por ejemplo. Pero también los colegios públicos y en muchos países hay mucha inversión tecnológica, mucha inversión en la educación que está mal dirigida. Y entonces no importa tanto en qué sector estamos, si en el sector público o en el privado, sino lo importante es ser relevante para los niños. O sea, si invertimos en tecnología, pero no en formación docente, de pronto no vamos a llegar a un buen resultado. Entonces no importa la cantidad de dinero que tenemos. A veces hasta entre más dinero que se invierte, más se agarra a los docentes y a los colegios a seguir esa filosofía. Y si es errónea, no llega a buenos resultados. Pero si en vez de eso intentamos invertir en la autonomía de los docentes, la toma de decisiones de los rectores y los docentes basado en la realidad actual, basado en investigación pedagógica actual, basado en el deseo de los niños, co-creando soluciones con los niños, ahí sí vamos a tener muy buenos resultados basados en ese tipo de inversión. Muchos países han comenzado a discutir activamente que el currículo no debe ser una serie de obligaciones, sino una serie de derechos. Explícanos eso. Bueno, el currículo en general es algo que se formó hace mucho tiempo y muchas veces todavía como algo muy estático, como una estructura para asegurarse de que lo que se enseñaba era de cierta manera, un cierto tipo de contenido, cierto tipo de información, y para que todos los jóvenes tuvieran, digamos, la misma información, los mismos contenidos. Igualdad. Sí, de alguna manera, pero para una generación industrial donde la idea era hacer parte de una maquinaria grande y donde cada elemento tenía que saber cómo hacer las cosas.
y también de una manera de controlar a los jóvenes, ¿no? Pero hoy en día ese tipo de control ya no funciona, no podemos controlar qué tipo de información, qué tipo de intereses van a tener los niños. Entonces el currículo tiene que ser más flexible. Puede ser un guía muy pedagógico y muy importante para los docentes y los que enseñan, pero no puede ser tan estático y tan firme como para no tener la perspectiva de cada docente en cuenta. Y quien a su turno lleva a tomar la perspectiva de cada niño en cuenta. Sino ahí sí tenemos que mirar qué necesitan los niños hoy en día para ser humanos productivos, responsables, independientes. Y ahí sí podemos hablar de derechos hasta. No sé si usaría la palabra derechos, pero igual la necesidad de los niños tiene que ver con saber colaborar con los demás, saber ser responsables, saber ser independientes, saber después cómo pagar sus cuentas, Sí, cómo resolver conflictos. Sí se puede decir como un derecho de igualdad, ¿cierto? Sí, o sea, la idea es por lo menos que los niños no tengan la obligación de aprender cosas que no son relevantes, sino más que todo ayudar a desarrollarlos para ser humanos productivos, humanos responsables e independientes. Y eso se puede ver como un derecho para cada niño. Claro, claro, es muy cierto. Bueno, Johnny, muchísimas gracias. Ya Muchas estaremos gracias. entonces atentos para el próximo tema. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.